Vamos a ir todos, por favor, a Hechos, y vamos a estar allí en el capítulo 17, que fue la lectura congregacional que hicimos en nuestro culto. Versículos 22. En este texto encontramos al apóstol, quien en su función misionera estaba visitando la capital filosófica del mundo del siglo I. Y las Sagradas Escrituras nos dicen que el apóstol estaba expresando una ira santa, estaba perplejo, dice en el verso 16, que él se enardecía viendo lo que estaba pasando en Atenas respecto a la adoración. Los atenienses eran idólatras, estaban adorando a dioses falsos y tenían un panteón lleno de dioses. Y eran tan idólatras que por si acaso se les había escapado algún dios, erigieron un altar sin estatua ni figura alguna, donde pusieron al Dios no conocido. Es decir, por si acaso hay algún Dios que nos hace falta. Deseamos adorar a todo lo que signifique Dios. Y el apóstol, que es un apóstol ingenioso, que utiliza lo que el contexto le brinda para evangelizar, introduce su mensaje del arrepentimiento, diciéndoles en el verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aunque el texto pareciera dejarnos ver que el apóstol está reconociendo que los atenienses estaban dando verdadera adoración al Dios no conocido, realmente él está usando un lenguaje irónico. Él lo que les deja ver es: ustedes no saben quién es Dios y ustedes están adorando lo que no conocen por la forma como ustedes están adorándolo. Luego, desde el verso 24 al verso 26, él les muestra que realmente no están adorando al verdadero Dios. Él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, en este sitio donde ustedes adoran a cada uno de estos dioses, incluyendo al Dios no conocido, ustedes no pueden adorar al verdadero Dios, porque él no tiene su morada aquí. El 25 dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, es imposible que ustedes adoren verdaderamente a Dios si no le conocen. Y hoy de lo que deseo hablar es adorando al Dios desconocido, o a cuál Dios realmente estamos adorando. Yo creo que si Dios le concediese la oportunidad de una resurrección temporal al apóstol y viniese a Medellín hoy a visitar todos los templos que se llaman cristianos, es muy posible que él nos tuviese que decir lo mismo que le dijo a los corintios cuando en su carta les dice: algunos de ustedes no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es muy posible que si el apóstol visitara nuestras iglesias hoy día, él nos dijera lo mismo: ustedes están adorando a un Dios no conocido. Miren, Dios ha bendecido a nuestra nación. Estamos presenciando un crecimiento tremendo de las iglesias evangélicas. Los tiempos en los cuales nos encontramos se caracterizan porque hay cristianos por todas partes.
Es impresionante. Los evangélicos están en la política, las comunicaciones, la música, las universidades. Pudiéramos afirmar que no hay ningún aspecto de la vida humana en la cual no encontremos algún evangélico. Y damos gracias a nuestro Dios que el evangelio se está dando a conocer cada día más. Es raro no encontrar personas que se identifican como cristianas en cualquier lugar. Usted va al colegio, la universidad, la empresa, los bancos, las tiendas, los supermercados, en los buses, en las playas, en los taxis, en los hoteles, en los aviones, donde usted vaya, usted se encontrará con muchas personas que dicen: yo soy cristiana y me congrego en una iglesia cristiana. Y es una bendición que la fe cristiana esté dándose a conocer cada día más en nuestras naciones. No obstante, algunos pastores y creyentes estamos o tenemos la misma preocupación que tuvo el apóstol cuando visitó a la religiosa ciudad de Atenas. Realmente, en ocasiones, cuando vemos este crecimiento desmesurado de las iglesias cristianas, nos llevamos a cuestionar si realmente lo que está creciendo en nuestras naciones es el cristianismo bíblico o una falsificación. ¿Por qué? Porque siempre que la verdadera iglesia de Cristo se extiende, que el evangelio de Cristo llega a una región que había sido esclavizada por el pecado, el paganismo, la superstición, el poder del evangelio actúa de manera que se producen cambios en la sociedad. Un ejemplo lo encontramos en el capítulo 19, una paginita adelante. Allí Pablo visitó la ciudad de Éfeso, y estando allí en la ciudad, del Espíritu Santo le plació usar su predicación para que mucha gente llegara al conocimiento de Cristo. ¿Qué pasó con las costumbres paganas? ¿Qué pasó con las costumbres idolátricas? ¿Qué pasó con la práctica pecaminosa en esa ciudad? Bueno, cuando el verdadero evangelio llegó, los cristianos abandonaron la superstición, abandonaron el paganismo, abandonaron la idolatría. El verdadero evangelio iluminó las mentes de los creyentes para que actuaran conforme a los principios de la palabra. Y estos creyentes, a través de su testimonio, impactaron a la sociedad de tal manera que la idolatría estaba retrocediendo. Es decir, cuando mucha gente en una zona está conociendo o conoce el verdadero evangelio, hay una transformación en su vida y un impacto en la sociedad. Y el impacto que el evangelio produjo fue tan grande que se armó una revuelta en contra del apóstol. Querían lincharlo. Y lo querían linchar no por malo, no porque estuviese enseñando cosas malas, todo lo contrario, porque a causa de la predicación del evangelio, la gente estaba abandonando el culto a la diosa Diana, estaban conociendo al verdadero Dios. Y los mercaderes que subsistían vendiendo templecillos de la diosa Diana estaban viendo que su negocio mermaba considerablemente. ¿Por qué? Porque el evangelio verdadero había llegado. Hace como 10 años o un poquito más salió un video cristiano donde estaban diciendo que casi el 100% de la ciudad de Cali era cristiana. Cali cristiana. Y eso recorrió el mundo entero. Y venían pastores de todo el mundo a recibir la unción del avivamiento que había en Cali, porque era increíble que una ciudad atestada de pecado, el evangelio había hecho algo maravilloso. Casi el 100% eran cristianos. Cuando vi el video,
Mi pregunta fue, pero ¿qué clase de cristianismo es el que creen en Cali? No es el cristianismo que está aquí en el capítulo 19, porque cuando la verdadera fe impacta, hay transformación. Y que yo sepa, en Cali no hubo reducción ni del narcotráfico, ni de la prostitución, ni del consumo de drogas. Siguió igual, si acaso no creció un poco más. Bueno, cuando esto sucede, lo que debemos preguntarnos es, ¿realmente hay un crecimiento del verdadero cristianismo en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en Latinoamérica? ¿Estamos viendo realmente un cambio en nuestra sociedad? O mejor todavía, ¿estamos presenciando una transformación real en las masas que se hacen llamar cristianas? ¿No será que continuamos con las prácticas pecaminosas que nos identificaban antes? Yo sé que muchas personas pueden testificar del cambio que el Evangelio ha producido en sus vidas, y gracias a nuestro Dios, porque hay gente que ha sido testigo del poder de Dios y ahora están produciendo para la gloria de nuestro Dios. Pero esa no es la situación de la mayoría de las personas que se llaman cristianos. Es mi parecer que un alto porcentaje de las personas que hoy día asisten a iglesias cristianas, y es posible que aquí hoy haya muchos, es mi parecer que mucha gente que se hace llamar cristiana no ha salido todavía del catolicismo romano, sino que todavía sigue con raíces profundas, ni siquiera en el catolicismo histórico, sino en el catolicismo popular, esa religión que mezcla animismo con cristianismo. Es decir, me parece que hay mucha gente que está practicando un paganismo cristianizado. Muchas personas solo han cambiado la fachada externa, pero siguen con la misma religión. Cambiaron la misa por el culto. Cambiaron el sacerdote o mediador por el pastor. Cambiaron a la bruja o a la adivina por el profeta. Cambiaron las cartas y la lectura de la mano o del café por una lectura supersticiosa de la Biblia. Cambiaron las indulgencias por los pactos o las siembras económicas. Cambiaron las visiones supersticiosas de la Virgen en la pared, en las sopas y en todo lugar por visiones del infierno, del cielo y cualquier otro elemento producto de una imaginación exaltada. La brujería y las prácticas espiritistas y el animismo fueron cambiados por una supuesta guerra espiritual donde se exalta el poder del diablo y se cae en un espíritu paranoico viendo diablos por todas partes. Se cambió el materialismo rampante, el hedonismo, el humanismo secular por una falsa teología de la prosperidad material. Cambiamos las palabras mágicas y el poder ocultista por una palabra de fe súper poderosa que casi se iguala a Dios mismo. En fin, cuando revisamos las prácticas de mucha gente que hoy se hace llamar cristiana y las comparamos con lo que practicaban en el catolicismo o en el paganismo, solo encontramos que ha cambiado la fachada, se le ha dado un tinte de cristianismo, pero en el fondo sigue siendo el mismo paganismo. Pero no quiero ser un mensajero ominoso de malas noticias. Esta reflexión inicial estoy haciéndola porque deseo que como cristianos tengamos la capacidad de autocrítica, que nunca se pierda la capacidad de revisarnos y de la autocrítica, que nos revisemos a la luz de la palabra si estamos en la verdad o si estamos en un evangelio falso. El problema real es que muchas de nuestras
iglesias, mucha gente que se congrega en nuestras iglesias no conoce realmente quién es Dios. No sabe quién es Dios. Y pudiéramos aplicar a mucha gente lo que el apóstol dijo, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Creo que nosotros hemos ido desarrollando un cristianismo latino alejado del verdadero Dios, que hemos convertido a la Biblia en un libro mágico del cual se pueden extraer palabras poderosas sacadas de su contexto, y entre eso y la hechicería no hay ninguna diferencia. Y esta situación nos ha conducido a desarrollar un cristianismo que no conoce a Dios, donde cada persona tiene un concepto personal de lo que es Dios y viven a Dios conforme su imaginación lo piensa. Les quiero dar un ejemplo. Hoy día, el Dios de muchos cristianos no pasa de ser un abuelito bonachón, interesado en complacer a su nieto preferido y satisfacer hasta sus caprichos. El Dios en el cual muchos cristianos creen hoy no es más que un mago, no es más que un genio mágico al cual cuando se le toque la varita mágica de la fe se ve obligado a hacer todo lo que su amo le ordene por medio de la fe. Miren, el Dios en el cual muchos cristianos creen hoy es un Dios más digno de lástima que de adoración, porque muchos cristianos creen en un Dios que no puede hacer nada en el mundo si su poder no es activado mediante mi fe. Bueno, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso, el soberano, que está haciendo lo que Él quiere con los habitantes de la tierra, como dice Daniel, que no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Otros cristianos tienen a un Dios, creen en un Dios materialista. Otros creen en un Dios pop, es decir, en un Dios popular e irreverente. Otros desfiguran a Dios, exaltando su amor y su misericordia a costa de su justicia y su santidad, como aprendíamos hoy en la escuela dominical. Nuestro siglo no es diferente al siglo I, en el cual los atenienses estaban pretendiendo adorar a un Dios al cual no conocían. Y Dios, de manera constante, envió profetas a su pueblo, recriminándoles porque ellos habían perdido el conocimiento verdadero de Dios. Cuando un pueblo, y especialmente cuando es un pueblo que se llama cristiano, pierde el conocimiento del verdadero Dios, lo que le espera es el desastre. Y me parece que esa es la situación de la mayoría de iglesias cristianas hoy, y es posible que sea la situación de algunos de los que están acompañándonos hoy. En Jeremías capítulo 4, versículo 22, el Señor reprendió a su pueblo y le dijo, Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio. ¿Y cuál es la necedad del pueblo de Dios? Recuerden, aquí se habla del pueblo de Dios. Dice, mi pueblo es necio. ¿Por qué? Porque no me conocieron. No me conocieron. Son ignorantes y no son entendidos. Pero no son tan ignorantes. Aquí el texto dice que tienen mucho conocimiento y sabiduría para hacer el mal, pero no supieron hacer el bien. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios. El resultado de un cristianismo con un Dios falso es un cristianismo mediocre que conduce al infierno. Como creo
que es la marca de buena parte del cristianismo de nuestro tiempo. Jeremías 9:6. En Jeremías 9:6 el profeta también reprende al pueblo y le dice al pueblo de Dios: su morada, hablando de la morada del pueblo, está en medio del engaño, es decir, ellos viven en el engaño. Como dice la palabra, ellos viven engañando y a la misma vez son engañados. Y por muy engañadores, no quisieron conocerme. El engaño doctrinal, el engaño religioso que se vive en nuestro tiempo en el mundo cristiano está conduciendo a que la gente no conozca a Dios y que tampoco quiera conocerlo. Pero el resultado será desastroso. El conocimiento de Dios es fundamental para una vida cristiana saludable. Sin el conocimiento del verdadero Dios, todo en nuestra vida será vacío, infructuoso. Hermanos, nuestras iglesias evangélicas no están impactando como debieran a la sociedad porque tenemos un conocimiento de Dios muy escaso. Estamos viviendo un cristianismo emotivo, animista, espiritualista, materialista, humanista, centrado en el placer del hombre, y esto se debe a que no conocemos realmente quién es Dios. Les voy a presentar una cita textual de un gran comentarista cristiano, J.I. Packer, hablando sobre esto. Él dijo, se los leo textualmente: la ignorancia de Dios, ignorancia tanto de sus caminos como de la práctica de la comunión con Él, está a la raíz de buena parte de la debilidad de la iglesia en la actualidad. Dos tendencias desafortunadas parecen haber producido este estado de cosas. La primera tendencia es la de que la mentalidad del cristiano se ha conformado al espíritu moderno. El espíritu vale decir que concibe grandes ideas sobre el hombre y solo deja lugar para ideas pequeñas de Dios. La tendencia moderna para con Dios es la de mantenerlo a la distancia, sino negarlo completamente. Esa es la cita de lo que dijo J.I. Packer. ¿Por qué es importante que conozcamos realmente a Dios? ¿Cuál es la importancia de conocer realmente quién es Dios? Deseo que nos centremos en esto. Cuando Jesús, allá en Juan 17:3, definió o presentó en qué consiste la vida eterna, Él lo dijo así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo que nos dijo Jesús es que el conocimiento del verdadero Dios es la vida eterna. Que la vida es Dios, que la salvación consiste en tener a Dios y conocerlo de manera personal. A veces los cristianos presentamos como mayor expectativa de la vida eterna en los cielos el vivir en palacios rodeados de piedras preciosas y de un mar de cristal. Pero el mayor gozo, la mayor expectativa del verdadero cristiano no son las cosas materiales de la vida eterna, sino que podrá conocer quién es Dios y podrá verlo, como dijo Cristo en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la máxima expectativa de gozo de la vida eterna en los cielos que el cristiano posee, que un día podrá ver la gloria plena de ese Dios
que aunque es incomprensible, por medio de la fe y con un corazón limpio, podremos verlo. Hermanos, conocer a Dios es la esencia de la vida cristiana. Conocer a Dios debe ser la ciencia más apreciada por el cristiano. Miren, hay mucha gente que se pasa toda su vida tratando de entender la escatología bíblica. Y lo admiramos cuando vemos a una persona que logra meterse en esos textos tan difíciles de la Biblia y que nos presenta un listado cronológico de las cosas que van a suceder en el futuro. Aunque la Biblia nos manda a que leamos el libro de Apocalipsis y en consecuencia que tratemos de entender la escatología, es decir, los eventos futuros, no obstante debiéramos admirar con todo el corazón a aquella persona, no que domina la escatología, sino que conoce quién es Dios. Porque el todo de la vida cristiana está en conocer quién es Él. Cuando nosotros conocemos a Dios, somos inundados por el conocimiento de su majestad. La Biblia nos dice que somos transformados a su imagen. Escuchen lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Dice el apóstol: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, la mejor recompensa que el cristiano espera en la eternidad es Dios mismo y manifestar la gloria de nuestro Dios. Y eso lo empezamos a hacer desde que estamos aquí. ¿Por qué mucha gente no quiere venir a la fe cristiana? Bueno, entendemos que Dios no les ha dado el don de la fe, pero en muchas ocasiones ayuda a que no vengan a la fe el que ellos no pueden ver a Dios en nosotros. Ellos solamente pueden ver a un religioso que se viste de un manto de religiosidad, pero que en la esencia no pueden ver a Cristo y no pueden ver a Dios. El mejor objeto de nuestra fe es Dios, buscarlo, conocerlo, desearlo, que Dios sea nuestro y nosotros de Dios. Dios mismo, a través del profeta Jeremías, dijo que hay algo que es más excelso que cualquier sabiduría, que es algo mejor que cualquier valentía, que hay algo mejor que las riquezas. Y él dijo que esto mejor es conocer quién es Dios. Jeremías 9:23-24 dice Dios: así dijo Jehová. Jeremías 9:23-24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme, en entenderme que yo soy Jehová, que yo soy el Dios de toda misericordia, juicio y justicia, porque esto es lo que quiero, dice Jehová. Según estos textos y muchísimos otros más, podemos deducir que la ciencia más elevada a la cual debe aspirar todo cristiano es la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Les leo de manera textual lo que dijo un predicador bautista en el siglo XIX. Él dijo, y se los leo textualmente: el estudio apropiado de los elegidos de Dios es el propio Dios. El estudio apropiado del cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la filosofía más poderosa que jamás
pueda atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la persona, los atributos y la existencia de ese grandioso Dios. En la contemplación de la divinidad hay algo beneficioso de manera extraordinaria para la mente. Conocer a Dios es un tema tan profundo que nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad y tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en la infinitud de Dios. Sigue diciendo: aquel que piensa en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que de manera simple camina con pesadez en el mundo. Me atrevo a decir que el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y Cristo crucificado y el conocimiento de la deidad en la Trinidad. Y sigo con la cita. Nada hay que pueda desarrollar tanto el intelecto, nada hay que engrandezca tanto el alma como la investigación devota, sincera y continua del grandioso Dios. Y mientras el tema de Dios humilla y ensancha, este tema es consolador. Y termina la cita diciendo él: en la contemplación de Cristo y de Dios hay un ungüento para cada herida. En la meditación sobre el Padre hay descanso para cada aflicción, y en la influencia del Santo Espíritu hay un bálsamo para cada llaga. ¿Quieres librarte de tus penas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y lánzate a lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como cuando te levantas de un lecho de descanso renovado y lleno de vigor. Hasta aquí la cita de Spurgeon. Hermanos y hermanas y amigos que están aquí hoy, el conocimiento de Dios es la esencia de la vida cristiana. El conocimiento de Dios nos convierte en teólogos, pero no en aquellos que solamente se limitan a la razón, sino en aquellos que, conociendo a Dios por medio de las Escrituras, este conocimiento transforma su corazón. Hermanos, la teología, es decir, el conocimiento de Dios, no es solo para eruditos. La teología es el conocimiento del corazón. Y esto lo debe experimentar cada creyente. La teología o el estudio de Dios es la ciencia del Espíritu, la cual no consiste en un mero conocimiento racional, sino en una aprehensión, en una vivencia del corazón que se aferra a Dios, que sabe que le pertenece a Dios y que Dios le pertenece a él. Decía el escritor J.I. Packer que la verdadera teología que debe caracterizar no solo al erudito, sino a todo cristiano y a los niños, la verdadera teología es para hacer doxología, es decir, es para adorar y alabar a Dios. La verdadera teología debe convertirse en un canto de adoración. Él decía que si tu teología no puede ser cantada, es una mala teología. Que si tu teología no puede ser orada, entonces hay un problema serio en tu teología. Cuando conocemos a Dios, a este Dios desconocido, pero que se ha revelado a través de la Biblia, cuando conocemos sus atributos, sus nombres, quién es Él, nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando conozco quién es Dios, entonces puedo ver en qué consiste la imagen y la semejanza que Él puso en mí.
La Biblia nos dice que Dios nos creó para que viviéramos para su propia gloria. La primera pregunta del catecismo menor, que espero que estemos enseñándoselo a nuestros pequeños, dice: ¿cuál es el fin principal del ser humano? Y el catecismo basado en la Biblia responde: el fin principal es el de glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó y por el cual puso su imagen y semejanza en nosotros, para que viviéramos para la gloria de Dios. El Salmo 86:9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó, para que le glorificáramos. Isaías 43:7 dice Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios puso su imagen y semejanza en nosotros para que le adoráramos y viviéramos para su gloria. ¿De qué manera entonces vivimos para la gloria de Dios? Reflejando su imagen y semejanza en nuestras vidas. Pero ¿cómo sabemos nosotros en qué consiste reflejar la imagen de Dios? Bueno, para esto necesitamos conocer quién es Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo actúa Dios? Cuando yo conozco todo eso de Dios, entonces ya sé en qué consiste la imagen que ha puesto Él en mí y de qué manera debo vivir para su gloria. Esto significa que el verdadero cristianismo es doctrinal. El verdadero cristianismo es doctrinal. Necesitamos conocer lo que la Biblia nos enseña sobre Dios. Hermanos, hoy día estamos viviendo un cristianismo lleno de impresiones subjetivas y sentimientos a través de los cuales la gente pretende conocer quién es Dios. Pero déjenme decirles, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestras emociones, a través de nuestras impresiones, tendremos un conocimiento muy pobre de Dios. Dijo James Orr: si hay una religión en el mundo que exalte el papel de la enseñanza o la doctrina, se puede decir sin temor a errar que es la religión de Jesucristo. Hemos dicho en muchas ocasiones que en las religiones paganas el elemento doctrinal es mínimo y que lo principal es la ejecución de un ritual. Aquí precisamente es donde se diferencia el cristianismo del resto de religiones. Que el cristianismo es una religión que contiene doctrina y que sin esta doctrina no podemos vivir para la gloria de Dios. Y termina diciéndole algo que es importante. Y quiero que presten atención los que ya están medio adormitados. Les ruego que hagan un esfuerzo. Dice James Orr: una religión basada en el mero sentimiento, como es la religión de muchos cristianos hoy, una religión basada en el mero sentimiento es lo más inestable y vago de todas las cosas. Una vida espiritual fuerte y estable solo se puede edificar en el terreno de la convicción inteligente, es decir, en el terreno de la doctrina. ¿Cómo puedes vivir tú para la gloria de Dios si no sabes quién es Él? Y de la manera que tú sabes quién es Dios es a través de la revelación que Él mismo da de sí en las Escrituras. Un ejemplo:
El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, él dice: Dios nos manda, sean santos. Eso es un principio que en la Biblia está. Dios nos manda a que seamos santos. La pregunta es, ¿qué es el santo? ¿Cómo vive un santo? ¿En qué consiste ser santo? ¿Quién determina lo que es santo y lo que no es santo? Bueno, el apóstol dice: ser santos porque yo, hablando Dios, porque yo soy santo. Es decir, que la santidad la define Dios. Para saber cómo se vive en santidad y cómo es que somos santos, entonces debemos conocer el atributo de la santidad de Dios. Y cuando recibimos el conocimiento del atributo de la santidad de Dios, entonces nosotros podemos formar un carácter santo. Hermanos, otra importancia de conocer quién es Dios es que el conocimiento de Dios nos conduce al temor y a la reverencia delante de su majestad. La falta del conocimiento del verdadero Dios nos conduce a la irreverencia, a una religión centrada en el hombre, en lo que satisfaga nuestros placeres o nuestras emociones. Hermanos y hermanas, nuestro siglo, el siglo en el que estamos, es testigo de una decadencia en el concepto de la majestad de Dios dentro del cristianismo. Una buena parte de creyentes jóvenes y algunos no tan jóvenes tienen el concepto de un Dios top, de un Dios pana, de un Dios parcero, y hablan de Dios y cantan a Dios y se dirigen a Dios de una manera tan confianzuda que raya en lo blasfemo. Dijo, y les leo textualmente, el escritor A.W. Tozer, que escribió muchos devocionales. Les leo textualmente: la iglesia, y esto lo escribió a comienzos del siglo XX, imagínense cómo estamos hoy. La iglesia ha abandonado su elevado concepto de Dios. El pobre concepto de Dios que prevalece entre los cristianos de una manera casi universal es la causa de un centenar de males entre nosotros. Una nueva filosofía de la vida cristiana ha sido consecuencia de este error en nuestro pensar religioso. Con nuestra pérdida de la majestad de Dios ha llegado una pérdida mayor del temor reverencial, religioso y del reconocimiento de la presencia divina. Él dice: hemos perdido nuestro espíritu de adoración. El cristianismo moderno no está produciendo el tipo de cristiano que puede apreciar o experimentar la vida en el espíritu. Y él dice algo muy interesante. Las palabras de la Biblia, estar quietos y conocer que yo soy Dios, no significan nada en la práctica para el adorador bullicioso y confiado en sí mismo. Hemos perdido el concepto de la majestad de nuestro Dios. Y por eso es que mucha gente, cuando está en el culto, no le importa ser irreverente, porque él cree que el Dios de los cielos es un Dios irreverente. Hermanos, necesitamos orar a nuestro Dios que nos conceda la visión que le dio al profeta Isaías allá en el capítulo 6 de su libro. Que Dios, por medio de su palabra, nos permita ver su majestad y su gloria, porque viéndola vamos a ser transformados. En su casa, les ruego dispongan de tiempo y lean el capítulo 6 de Isaías.
Isaías tuvo un encuentro real con Dios, lo pudo ver. Y esto es lo que el apóstol Pablo se quejaba, de que los atenienses pensaban que estaban adorando a Dios, pero no lo conocían. Y el resultado fue una vida desastrosa y una adoración sacrílega. Eso ha pasado constantemente en el pueblo de Dios. Oseas dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y creo que la vida espiritual de buena parte de esta cristiandad religiosa, bulliciosa, pero sin vida, se debe a que no conoce quién es Dios. Es necesario que podamos experimentar lo que el profeta experimentó cuando él vio al Señor sentado en el trono alto y sublime. ¿Y qué pasó con él? Cuando él pudo ver quién es Dios, el primer efecto que eso trajo en su vida es que él pudo ver su pecado. Él pudo reconocerse pecador. Él pudo ver que sus mentiras piadosas no eran tal, sino que eran una llaga putrefacta. Él pudo ver que esa costumbre de pedir prestado dinero y decir: mira, te lo pago en 7 días, sabiendo que en 7 días no se lo podrá pagar, sino solamente para que se lo preste, que eso es una llaga putrefacta, de la cual emana un olor pútrido que ofende al Dios Santo, y que nosotros estamos emanando esa putrefacción a causa de nuestros pecados, pero no nos estamos viendo así. Como decíamos hoy en la clase, muchos nos estamos viendo como los justos. Bueno, hay un cristianismo mediocre en santidad, porque no conocemos quién es Dios. Necesitamos que Dios nos dé una visión de su gloria por medio de la palabra, y entonces exclamaremos frecuentemente como el profeta: ¡ay de mí, que soy muerto!, estando en el culto, escuchando la predicación, o tal vez cantando una preciosa canción como la que cantábamos hoy, cuando decíamos: cuán grande es Él. Y cuando vemos su gloria, nosotros vemos nuestra pequeñez, nuestro pecado, y entonces decimos: ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Cómo me atrevo a cantar en el culto a ese Dios santo cuando yo no he andado conforme a los principios que Él da? La vida cristiana debiera ser una vida de constantes visiones de Dios. Y no estoy hablando de imaginaciones, de mentes elevadas, no, una visión del Espíritu Santo a través de su palabra. Cuando eso pase, miraremos nuestro pecado como es, lo vamos a abandonar y vamos a impactar a la sociedad. Cuando el profeta pudo ver esa visión de quién es Dios, él fue consciente de que merecía la muerte, que no era digno de estar delante de Dios, y entonces él pudo ver y apreciar la gracia del Evangelio. La Biblia nos dice que Dios envió a un ser angélico para que tomara un carbón encendido y lo pusiera sobre sus labios, y entonces su culpa fue quitada. El carbón y el altar del cual se tomó es un tipo de Cristo. Cuando nosotros tenemos una visión de quién es Dios, vemos su santidad, vemos nuestro pecado, entonces aquí apreciamos la gracia. Y ya esa gracia no será para nosotros una desgracia que nos lleva a practicar el pecado, sino que la gracia, al nosotros verla, experimentarla, nos conducirá a vivir para la gloria de Dios. Abandonaremos ese cristianismo raquítico y mediocre que caracteriza a buena parte de los que hoy día se llaman cristianos, incluyendo a muchos que se llaman reformados. Hermanos y hermanas, quiere el Espíritu Santo inquietar nuestros corazones y clamar como clamaba el apóstol, escribiéndole a la iglesia, decía: estoy orando a Dios para que les conceda comprender las profundidades de su amor y de su gloria.
que Dios por el Espíritu Santo nos lleve a ser cristianos más comprometidos con Dios, conociéndole, porque conociéndole vamos a ser transformados. Y vuelvo a insistir, ¿de qué manera le vamos a conocer? Y ya voy a finalizar. Y digo esto a modo de aplicación. ¿Cómo voy a conocer quién es Dios? Miren, primero, la lectura consciente de la palabra. Y cuando digo la lectura consciente de la palabra, estoy diciendo que esa lectura supersticiosa que algunos tienen, que es, me levanto temprano, a lo mejor no tan temprano, me levanté atrasadito, tengo que correr, bañarme, desayunar y salir corriendo para la empresa. Y supongamos que por ahí como a las 2 o a las 3 de la tarde o a las 5, ya cuando voy de regreso para la casa, me pasa algo terriblemente malo. O tengo un día donde no me va bien. Por la noche, cuando llego a mi casa cansado, extenuado, angustiado, aburrido, y me pongo a meditar en el día, y en por qué me fue tan mal, entonces, en vez de cachar descubrí porque, claro, no leí la Biblia hoy. Bueno, cuando ese es el significado que le doy a la lectura de la Biblia, entre hacer esa lectura de la Biblia y usar la patica de conejo, no hay ninguna diferencia. Entre hacer esa lectura de la Biblia y tener la matica de sábila en la casa, no hay ninguna diferencia. Esa es una lectura supersticiosa de la Biblia. No sirve para nada. El estudio de la Biblia que nos permite conocer quién es Dios es aquel en el cual, por encima de todo, deseo que el texto me muestre a Dios, que me muestre los atributos de Dios, que me enseña ese texto de manera especial sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo. Cuando yo leo así la Biblia, así no tenga tiempo para estar viendo sus centenares de promesas, las promesas serán mías, porque tendré al Dios que las da. Tendré al Dios que las cumple, tendré al Dios que es poderoso para hacer en nosotros de manera mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y amigo, tú que estás visitándonos hoy, yo sé que tú no sabes quién es Dios. Tú estás en la misma situación de los atenienses. Piensas que adoras a Dios y es posible que tengas un altar en tu casa, pero estás adorando a un Dios desconocido y Dios no recibe esa adoración. Jesús dijo que el que lo ve a Él ha visto al Padre. Jesús nos revela quién es Dios, y si no lo buscas a través únicamente de Cristo, entonces estás perdiendo tu tiempo y no eres más que un religioso. Yo te invito hoy para que por medio de la fe, de la palabra, tú mires a Cristo, mires su cruz, mires la redención que Él obró y confíes solamente en Él. Cuando tu corazón se aferre a Cristo, empezarás a conocer quién es realmente Dios y verás una transformación poderosa y permanente en tu vida, porque podrás vivir para la gloria de Dios. Oremos. Oh Dios eterno, Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia en esta tarde calurosa, Señor. Pero gracias, Padre, porque en medio del calor y la incomodidad de este sitio estrecho, tú nos permites escuchar la predicación de tu palabra y nos permites escuchar un mensaje profético que nos confronta. Porque hoy lo que hemos estado haciendo es hablar el mensaje que caracterizó a los profetas bíblicos. Hemos escuchado un mensaje profético que nos confronta, que confronta nuestro corazón, que nos lleva a evaluar si te conocemos. Oh Señor, ayúdanos para que no hagamos como los judíos religiosos
que cuando eran confrontados por los profetas, tomaban piedras y la lanzaban en contra de él o tapaban sus oídos. Permite, Dios, que tengamos oídos y corazones abiertos y dispuestos para ser confrontados por tu palabra, para ser transformados, para que podamos conocerte, vivir para tu gloria, ser las personas que tú deseas que seamos. Permite, Dios, que podamos ser una iglesia no llena de fariseos, no llena de religiosos que pretenden conocer a Dios, sino llena de verdaderos creyentes que tengan una visión constante de tu gloria, de tu majestad, de tu santidad, que podamos vivir en tu presencia con temor y temblor. Ayúdanos, Dios, para que podamos permanecer conscientes de tu presencia y para que podamos cada día conocerte más. Te ruego por los amigos que nos visitan hoy, que en tu gracia los quieras alcanzar y quieras darles una visión de tu gloria, una visión de Cristo, y que ellos puedan venir a Él presurosos. Bendícenos, oh Dios, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a finalizar entonando el himno número 9.